elecciones, por eso estamos en plena veda, no se puede hacer mucha alusión política. Sí, un programa de servicio. ¿Qué va a pasar el domingo? ¿Cómo va a ser la organización? Mirá. Trajimos una urna. Ahí está. Trajimos una urna, mirá. Sos el presidente Soy el de presidente mesa. de Presidente de mesa. Muy bien. Los voy a echar a Soy todos, la número 100 de la lista. Sí, por no sé favor. si su documento está en regla, ¿eh? Por Vamos a favor, verlo, ¿cómo vamos a no? verlo bien. Y Es el verdadero. trajimos a la directora nacional electoral, a Diana Quiodo. ¿Cómo estás, Diana? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Para que nos cuente un poquito cómo va a ser el día de la elección, qué hay que tener en cuenta, qué tiene que tener en cuenta la gente, Diana. Bueno, estamos volviendo a una elección muy similar a una dinámica de prepandemia. En función de una acordada reciente de la Cámara Electoral, vamos a flexibilizar la aplicación de los protocolos. Vamos a volver a tener nuevamente filas dentro de los establecimientos, ya no fuera. Esto fue algo que el 12 de septiembre generó bastantes demoras. Y dado que estamos en un momento, digamos, mejor en cuanto a la cantidad de casos en este momento y que tenemos ya más de 26 millones de personas con el esquema vacunatorio completo, podemos relajar algunas cuestiones que principalmente tienen que ver con las filas y con el aforo. O sea, se terminan las filas afuera de los colegios. Exactamente, se van a realizar dentro de los establecimientos nuevamente, cada quien dentro de la mesa de votación que le toque. Porque perdón, Diana, eso había generado una especie de rechazo en alguna gente que iba hasta la escuela, veía colas afuera y creía que estaba llena en la escuela y la escuela estaba vacía. Ahora es importante saber que no va a haber colas afuera, que sí va a volver la normalidad de, bueno, la cola adentro, la fila que tengas. Exactamente, las medidas tienen por objetivo agilizar las dinámicas porque lo que pasaba era que, por esto que vos señalabas, el aforo y hacer la fila en el exterior, lo que pasaba es que el elector tenía que esperar o la electora que saliera a alguien para poder entrar. Entonces se perdía todo este tiempo que ganan las autoridades de mesa acreditando a las personas siguientes en la fila. Igual eso no pasó en todos lados. A mí me contaban, por ejemplo, en la Cámara Electoral que en algunos casos hubo como un exceso de cumplimiento de protocolo, porque en otro lado funcionó bien la organización. Claro, pasa que lo que pasaba en muchos casos es que dependía mucho del delegado o delegada de la escuela, que era quien organizaba las filas en el exterior, también del criterio del facilitador sanitario que se encontraba en el lugar, y también hay que tener en cuenta que hubo muchas provincias que sacaron sus protocolos particulares, con lo cual también muchas veces había cierta confusión sobre cómo disponer las filas en el exterior de los establecimientos. Fue una elección histórica, con lo cual fue todo aprendizaje y todo nuevo. Esto va a agilizar porque una de las grandes críticas era, bueno, esperé 2 horas para poder ingresar, tenía 2 cuadras de fila para poder entrar a votar a la escuela. ¿Esto puede llegar a agilizar y que la gente no tenga que esperar tanto el día domingo? El objetivo es justamente eso, es que no haya tantas demoras en las filas, siempre teniendo en cuenta que lo que se mantiene centralmente es el uso de tapaboca o barbijo y la disposición de alcohol en gel dentro de las mesas. Se va a mantener. Eso no cambia. Eso Los no protocolos, cambia. porque viste que acá en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, en la vía pública, sin aglomeración de gente, se puede no usar el barbijo. En los colegios, cerca de los colegios, el barbijo se sigue usando, para ingresar hay que usarlo. Exactamente, para ingresarlo hay que usarlo, como sucede hoy, digamos, en general en los espacios cerrados, que es lo que se sigue recomendando, y se mantiene. Hay un montón de gente que no fue en las PASO, pero la gran pregunta siempre era cómo cerramos el sobre, ¿no? Porque, bueno, empezó a circular qué pasa con el pegamento del sobre, si lo tenían que cerrar, no lo tenían que cerrar. Sería bueno aprovechar esta oportunidad, como decía Nacho recién, no que sea de servicio, para poder explicar cómo es el cierre del sobre y cuándo es válido o no es válido, si está abierto, cerrado, de qué forma. Lo que marca el Código Electoral es que el sobre tiene que estar cerrado, independientemente de cómo la persona lo haga. La recomendación era colocar la solapa dentro del sobre, que con esto ya bastaba, porque hay mucha gente que se empeña, digamos, en cerrarlo, digamos, la clásica es cerrarlo con saliva, es un sobre engomado, pero también se puede cerrar utilizando un poco de alcohol en gel mismo dentro de digamos, sobre el engomado del sobre, con algún tipo de adhesivo que alguien lleve de la casa. Esto es libre y lo importante para que quede claro es que esto no, independientemente de cómo esté cerrado el sobre, el voto sigue siendo válido. No se impugna al elector cuando va a colocarlo dentro de la urna, ni tampoco se declara nulo en el momento que se escruta Te voy a la hacer mesa. una pregunta que seguro nadie te hizo. ¿A qué hora van a estar los resultados? Bueno, la realidad es que estamos muy conformes con cómo fue la performance, digamos, del sistema de transmisión, recuento y difusión en la PASO, ¿no? La verdad que venimos haciendo varios simulacros, el último fue el 30 de octubre
y en 1 hora y media logramos tener el 80% de los votos escrutados de las 104.415 mesas que van a funcionar pasado mañana. Obvio que esto es posible porque todos los telegramas en un simulacro son transmitidos en el mismo momento, Claro. lo cual no sucede la noche de la elección y es escalonado en la medida que vayan cerrando las mesas. Por eso es que el primer factor que hay que tener en cuenta para ver el tema del horario es cuándo cierran las mesas. Obviamente se están tomando estas medidas para agilizar los procedimientos de votación. Pero va a ir más gente a votar también. Exacto. Se estima que va a Se ser. estima, o sea, a ver, nosotros no hacemos estimaciones. Históricamente entre las pero PASO y las históricamente generales crecía. Por eso. crecía, o sea que puede llegar a darse esto, lo cual también, digamos, son factores que pueden... También hay menos boletas. Hay menos boletas, hay menos Oferta. oferta electoral, porque ya en las PASO se dirimieron muchas candidaturas y competencia interna de los partidos, o sea que esto también debería hacer que el escrutinio de mesa sea más sencillo, pero después, digo, el horario de cierre del escrutinio depende de otros factores, pero bueno, en principio esperamos que sea, como siempre, con posterioridad a las 21 y en un horario similar, o ojalá se pueda mejorar el horario de las PASO. Mucho en estos últimos días, ¿qué pasa con aquellos que no fueron a las PASO a votar? Si pueden presentarse el día domingo o no, o qué tendrían que hacer. Pueden presentarse perfectamente, lo que sí tienen que hacer es justificar la no emisión del voto. Está disponible en la página infractores.padrón.gov.ar, allí las personas pueden ingresar y cargar los certificados que tengan para justificar esto. El plazo son 60 días con posterioridad a la elección, o sea que está venciendo hoy. Si todavía no lo hicieron, van a tener que abonar una multa para no figurar en el registro de infractores. Pero pueden ir el domingo. Pero esto es lo importante. Lo importante es que el domingo pueden ir. Hay un trámite para hacer para regularizar la situación, no obstante ello pueden ir. De hecho, deben ir porque el voto en nuestro país, en nuestro sistema es obligatorio. Y aparte es importante que participen, ¿no? Porque siempre la participación ciudadana es muy importante. Llevamos 38 años de vida democrática robusta, sólida, y se consolida también a través de la participación de la ciudadanía, a quien le gusta ir a votar. Por suerte al argentino, a la argentina le gusta ir a votar, es una actividad familiar, social, que se disfruta, que se planifica, y eso es algo que hay que reforzarlo y mantenerlo. Quería volver sobre el escrutinio provisorio. ¿Van a esperar que, para dar los datos, siempre se busca una representatividad en los datos para, cuando se dan a conocer, no generar una expectativa que después pueda volverse para atrás? Respecto a la provincia de Buenos Aires, ¿van a esperar que haya un 30% de las mesas escrutadas para empezar a dar los datos? Este es más o menos el porcentaje con el que se dio la difusión en la PASO. 21 a 30 había un 30% en provincia y más del 60% en todo el país. En general se estima que puede ser un 20, un 30, un porcentaje representativo. También lo de la tendencia es relativo, suele consolidarse ya con este nivel de votos escrutados, pero también depende mucho de la competencia, depende de muchos factores, depende del distrito, depende de muchas cosas. El hecho de que el 30% sea realmente representativo y se consolide. En principio, bueno, se hizo un volumen de votos bastante importante y sobre todo en provincia, que es el principal distrito, tiene el 37% del electorado, tiene una extensión territorial también muy importante, lo cual tiene cierto impacto también sobre el tema del recuento, porque en muchos casos, si bien se transmite de los establecimientos, hay otros telegramas que hay que ir a buscarlos a las escuelas, en aquellas escuelas que no tengan conectividad, y llevarlos al correo para transmitir. Siempre se mira la provincia, sobre todo por el peso que tiene. Y de los resultados, Diana, porque este es un tema que cada vez le interesa mucho más a la gente. Antes la gente esperaba los resultados solamente en los medios de comunicación, ahora la gente está entrando en la web, se baja la aplicación que tienen los resultados, y me enteré que hay que bajarse una actualización porque si no ves los anteriores, lo de las PASO, eso es muy importante para la gente. Efectivamente. Hay que bajar una nueva aplicación. ¿Cómo es el tema? Sí, la gente que ya tenga instalado en su teléfono la aplicación tiene que hacer una actualización. Esto está en las tiendas de celulares disponible para que ya pueda cargar las categorías de cargo que se van a escrutar, digamos, y tener la lista para usarla el domingo. O sea, no es la misma que la de las PASO, hay que bajarse una actualización. Es la misma, pero simplemente hay que actualizarla. Exactamente. De todos modos, van a estar también disponibles en la web www.resultados.gov.ar, como fue en las PASO. Con B corta, gov.ar. Con B larga. Con B larga. Con B larga, sí. Perfecto. Sí. Allí entonces vamos a estar tanto desde la aplicación como desde la web pudiendo observar la carga de datos
en forma prácticamente simultánea y real. Sí, digamos, con una tasa, digamos, de retraso, refresco sí. muy corta, y además lo interesante es que figuran los resultados a nivel mesa y la persona puede hacer la consulta del mismo telegrama, o sea, se puede descargar el telegrama de esta aplicación, que es el mismo que transmitió, digamos, con la firma de la autoridad de mesa, de los fiscales, pues siempre, digamos, más allá del interés, por supuesto, por la fiscalización, muchas veces la gente quiere ver cómo salió la mesa donde votó, ¿no? Entonces ahora es algo que va a poder hacer. Aparte hemos mejorado el motor de búsqueda de la aplicación y lo va a poder encontrar más fácil. Así que esperemos que sea muy descargada y usada también la aplicación. Para estas elecciones hay nuevos lugares de votación porque por la pandemia se buscó más lugares para que haya menos mesas y por lo tanto menos gente. Por eso cambiaron muchos de los, para mucha gente, su habitual lugar de votación pudo haber cambiado. La gente que votó en las PASO es el mismo lugar en donde vota el domingo. Pero los que no fueron a votar, para saber si les cambió su habitual lugar de votación, ¿dónde pueden consultar? Lo pueden consultar en www.padron.gov.ar o también a través de la aplicación Mi Argentina. Bien. Es importante chequear por si alguien, porque mucha gente va siempre a votar al mismo lugar, ya ni se fija, en este caso le pudo haber cambiado. Sí, e incluso las personas, digamos, en las PASO la enorme mayoría de la gente va a votar en el mismo lugar, pero Sí. nunca está de más hacer la consulta. Ok. Bueno, acá tenemos entonces, vamos a mostrarle a todos, la urna tiene que estar bien sellada. ¿Cuáles son las medidas de seguridad que tenemos que tener en cuenta? Sí, ¿Con es qué ahí. datos tenemos que ir? Está mal pegada Está mal abajo. sellada, acá vamos a tener Acá problemas. ya estamos mal. Hay un Ya tema estamos. Seguro es por importante. tele. Sí. Digo, la faja tiene que estar cruzando la ranura y luego la autoridad de mesa la abre con una virome. Bien. Bueno, Y luego cuando cierra el escrutinio pone todos los sobres adentro por separado de las boletas, la faja y vuelve a cerrar la Diana, ranura. tengo una pregunta porque fue motivo de discusión en redes durante las A PASO. eso iba, muy bien. Me y lee es la muy mente, importante Ortelli. para cortar con las fake news y demás. Esa urna, así arriba, ¿está bien cerrada? Arriba. acá, así. Está bien Esta- cerrada. Viste que Ahí. Ahí. había denuncias de no... Como esa- por la urna de lo que fue la de Alberto Fernández Sí, y la de sí. Macri si Ahí estaba va. bien cerrada. No, a ver, y demás. lo que había pasado allí es que tenía como los stickers un poco Sí, levantados, levantados, que correcto. evidentemente Pero eso- la habían tenido que rearmar. Pero digo, lo importante es que en las mesas está la autoridad, que es quien la arma. Está el digo, presidente de mesa, hay una exacto, está el autoridad presidente, la hay fiscales autoridad, que controlan. Hay fiscales, digo, los manuales que preparamos desde la DIN en conjunto con la justicia muestran estas cuestiones, cómo tienen que pegarse. Aparte, fíjense que es bastante, digo, ahí tiene la leyenda pegar faja, Claro. digo, Sí. es O sea, no hay bastante riesgo de nada, intuitivo. porque se le mete mucho miedo a veces a la gente en redes diciendo, no, hay fraude. No, mentira. Hay mucha gente que controla la elección que está pendiente de ese acto. Presidente de mesa, fiscales de partidarios, La urna no está fiscales sola en ningún apartidarios momento. también. La urna nunca está sin custodia y nunca está sola. Desde el momento que llega el material electoral al local, que lo distribuye el correo, Perfecto. ya hay personal del comando electoral, porque hay muchas veces que, digamos, el comando electoral ya está hace varios días distribuyendo urnas en todo el país. Siempre contamos el dato pintoresco de que hay urnas que se distribuyen en mula en nuestro país, en algunos distritos de montaña, en tractor, a los cuales es de difícil acceso y se hace con varios días de antelación. Y del momento que la urna entra a un establecimiento de votación, hay custodia del comando electoral, del Ejército, de las Fuerzas Armadas o de Fuerzas Federales adentro custodiando. Y además recordemos que las fuerzas políticas han reforzado en los últimos años mucho los fiscales en cada uno de los lugares de votación, que siempre también están recorriendo cada una de las mesas. Siempre hay, a ver, de las 104.415 mesas, siempre hay por lo menos 2 o 3 fiscales de distintas fuerzas políticas, hasta la autoridad del suplente, Perfecto. los fiscales de mesa, los fiscales generales, la Fuerza de Seguridad, las Fuerzas Armadas. Digamos, son muchas las personas. Hoy estábamos sacando una cuenta y son por lo menos 500.000 de personas las que están involucradas en la organización y en el operativo de una elección. Y es muy difícil, digamos, es imposible porque la urna siempre está en custodia, siempre está acompañada y siempre está con una autoridad. Diana, muchísimas gracias por este tiempo y por aclarar muchas dudas que la gente se está o tiene la previa en un día tan importante para los argentinos. Gracias a ustedes. Bueno, y ahora vamos a hablar